Ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas panas a esta narración leyendo Al sur de la frontera, al oeste del sol de Haruki Murakami. Pues ya no me acuerdo qué número de transmisión es esta, no recuerdo si es la quinta o la sexta, pero pues hoy le vamos a estar dando con dos capítulos más. Y de hecho ya vi que solo quedan 4 capítulos, así que va a ser esta narración y la siguiente ya para terminar este libro. Si es la primera vez que te pasas por aquí, aquí abajito en la descripción te voy a dejar la playlist de todo este libro, así como la playlist de todos los libros que hemos leído en el canal. Pues nada, vamos a continuar. Esto es Al sur de la frontera, al oeste del sol de Haruki Murakami, capítulo 12. Durante los 2 meses que transcurrieron desde aquel día hasta el inicio de la primavera, Shimamoto y yo nos vimos casi todas las semanas. Ella solía aparecer de improviso. Alguna vez por el bar, aunque lo más frecuente era que viniera al Robin's Nest. Llegaba siempre pasadas las 9 de la noche. Se sentaba en la barra, tomaba 2 o 3 cócteles y se iba alrededor de las 11. Yo me sentaba a su lado y hablábamos. No sé qué debían de pensar de nosotros los empleados, pero a mí no me importaba. De la misma forma que en primaria, tampoco me había preocupado lo que pensaran nuestros compañeros de clase. A veces telefoneaba al local y me preguntaba si podíamos vernos el día siguiente a mediodía. Solíamos quedar en una cafetería de Omotesando, tomábamos un almuerzo ligero y dábamos una vuelta. Cuando se acercaba la hora de irse, ella miraba el reloj y me decía sonriendo: «Bueno, tengo que irme», siempre en aquella magnífica sonrisa. Sin embargo, en aquella sonrisa yo no podía descifrar cuáles eran sus emociones, ni siquiera si la apenaba mucho tener que marcharse o no, o si sentía alivio al separarse de mí. Ni siquiera podía asegurar que fuera verdad que tuviera que irse a aquella hora. De todas formas, durante las 2 horas que transcurrían antes de la despedida, no parábamos de hablar, pero yo nunca le pasaba el brazo alrededor de los hombros, tampoco ella me agarraba la mano. Jamás volvimos a tocarnos. En las calles de Tokio, Shimamoto había recuperado su serena y encantadora sonrisa. La violenta, la violenta explosión de sentimientos que había mostrado en Ishikawa aquel frío día de febrero no volvió a aparecer. Ni tampoco recuperamos la cálida y espontánea intimidad que había surgido entre ambos. Como por un acuerdo tácito, jamás mencionamos lo ocurrido durante aquel corto y extraño viaje. Cuando andaba a su lado solía pensar en qué sentimientos debía abrigar su corazón y dónde la conducirían. A veces escudriñaba sus pupilas, pero en ellas solo descubría un silencio plácido. Aquella pequeña línea que se dibujaba en sus párpados me recordaba siempre la lejana línea del horizonte. Entonces podía entender la soledad que había sentido Izumi ante mí en la época del instituto. En su interior, Shimamoto poseía un pequeño mundo propio, un mundo que solo ella conocía y al que solo ella tenía acceso. Una única vez había estado a punto de abrírseme la puerta de este mundo, pero ahora volvía a estar cerrada. Al pensar en ello, acababa por no saber lo que era correcto y lo que no. Tenía la sensación de volver a ser aquel niño de 12 años, impotente y confuso. Ante ella, era incapaz de juzgar qué debía hacer, qué debía decir. Intentaba serenarme, intentaba pensar, pero de nada servía. Tenía la sensación de decir siempre cosas equivocadas, de no hacer nunca lo correcto. Dijera lo que dijese, hiciera lo que hiciese, ella ahogaba todos sus sentimientos y me miraba y me miraba esbozando aquella maravillosa sonrisa. «No importa, ¿qué más da?», parecía decir. Yo desconocía todo de su vida. No sabía dónde vivía, ni con quién. Tampoco sabía de dónde recibía sus ingresos. No sabía si estaba casada o no, o si lo había estado. Lo único que sabía era que había tenido una hija y que ésta había muerto al día siguiente de nacer, en febrero del año anterior. Una vez había dicho, además, que no había trabajado nunca. Sin embargo, vestía ropas muy caras y llevaba joyas muy caras. Eso quería decir que sacaba dinero de alguna parte. No sabía más de ella. Quizás estuviera casada cuando dio a luz. Claro que eso no era ninguna prueba definitiva de nada. Se trataba de una simple hipótesis. Evidentemente podía haber tenido un hijo sin estar casada. No obstante, conforme nos fuimos viendo, Shimamoto empezó a hablar, poco a poco, de sus años de instituto. Esa época no guardaba una relación directa con el presente y parecía creer que no había impedimento alguno en hablar de ella.
Así supe lo terriblemente sola que había estado durante aquel tiempo. Shimamoto siempre había intentado ser justa con los demás, no disculparse a sí misma bajo ningún concepto. No me busques buscar pretextos, dijo. Una vez empiezas ya no puedes parar, y yo no quiero vivir así. Pero esa manera de pensar en aquella época no le resultó. Entre la gente que la rodeaba provocó una serie de estúpidos malentendidos que le hirieron profundamente, y ella se fue encerrando más y más en sí misma. Al levantarse vomitaba porque no quería ir a la escuela. Una vez me enseñó una fotografía de cuando ingresó en el instituto. En la imagen aparecía sentada en una tumbona en un jardín. A su alrededor florecían los girasoles. Era verano. Ella llevaba unos tejanos cortos y una camiseta blanca. Estaba preciosa. Sonreía mirando fijamente al objetivo. Comparada con su sonrisa actual, la de entonces parecía un poco forzada, pero con todo era maravillosa. Una de esas sonrisas que, al delatar la inseguridad de la persona que lo esboza, conmovía al espectador. No parecía la sonrisa de una chica solitaria que llevara una vida infeliz. Mirando la fotografía habría jurado que eras feliz, dije. Shimamoto negó moviendo lentamente la cabeza. En el rabillo del ojo se le dibujaron unas encantadoras arrugas. Parecía estar recordando alguna escena lejana en el tiempo. ¿Sabes, Hajime?, dijo. A través de una fotografía no puedes comprender nada. No es más que una sombra. El verdadero yo está en otro sitio, y eso no sale reflejado en la imagen. Aquella fotografía hacía que me doliera el corazón. Al mirarla me daba cuenta de cuánto tiempo había perdido, un tiempo precioso que jamás volvería, un tiempo que, por más que me esforzara, jamás podría recuperar, un tiempo que únicamente existía en aquel instante y en aquel lugar. Mantuve los ojos fijos en la fotografía durante largo rato. ¿Por qué la miras con tanta atención?, dijo Shimamoto. Para llenar ese espacio de tiempo, le respondí. No te he visto durante más de 20 años. Quiero llenar este vacío. Ella me miró sonriendo como si algo le hubiera parecido extraño, como si yo tuviera algo raro en la cara. ¡Qué curioso!, exclamó. Tú quieres llenar el vacío de esos años y yo quiero dejar esos años en blanco. En el instituto, Shimamoto no había salido con ningún chico. Era muy bonita, así que su aspecto no fue impedimento para que se le acercaran, pero ella apenas les había prestado atención. Había intentado salir con compañeros de clase alguna vez, pero la cosa no había prosperado. Los chicos de esa edad no podían gustarme de ninguna de las maneras. Ya sabes, a esa edad los chicos son unos groseros que solo piensan en sí mismos, y lo único que tienen en la cabeza es meter la mano bajo las faldas de las chicas. Me decepcionaron muy pronto. Lo que yo quería era algo como lo que había existido entre tú y yo. Oye, Shimamoto, dije. A los 16 años yo también era un chico que solo pensaba en meter la mano bajo las faldas de las chicas. Vamos, seguro. Entonces tal vez haya sido una suerte que no nos viéramos en aquella época, dijo Shimamoto sonriendo. Quizás separarnos a los 12 y reencontrarnos a los 37 haya sido lo mejor para ambos. Tal vez sí. Ahora eres capaz de pensar en otras cosas aparte de meter la mano bajo las faldas de las chicas, supongo. Un poco, dije. Un poco sí, pero si te preocupa lo que bulle en mi cabeza, quizás sea mejor que la próxima vez que nos veamos te pongas pantalones. Shimamoto apoyó ambas manos sobre la mesa y estuvo un rato contemplándolas con una sonrisa en los labios. Como de costumbre, en sus dedos no lucía ningún anillo. Solía ponerse brazaletes, siempre llevaba un reloj distinto, también pendientes, pero anillos jamás. Además, odiaba ser un estorbo para los chicos, dijo. Ya me entiendes, había muchas cosas que no podía hacer, ni ir de excursión, ni a nadar, ni a esquiar, ni a patinar, ni a la discoteca. Incluso cuando paseaba tenía que andar despacio. Lo que sí podía hacer era estar sentada, charlando y escuchando música. Y un chico corriente a esa edad, eso no lo soporta mucho tiempo, y yo no quería ser un estorbo. Bebí agua Perrier con una rodaja de limón. Era una cálida tarde de mediados de marzo. Entre la gente que andaba por motezando, se veían jóvenes con camisa de manga corta. Si hubiera estado contigo en aquella época, seguro que habría acabado pensando que era un estorbo. Seguro que te habrías hartado de mí. Como eras más activo, habrías deseado volar hacia mundos más amplios, y para mí habría sido muy duro. Shimamoto, dije, eso es imposible. Jamás me habría cansado de ti. Entre nosotros había algo muy especial, lo sé muy bien. No puedo decirlo con palabras, pero estaba ahí, y era algo muy valioso, muy importante.
Deberías de saberlo tú también. Shimamoto me miraba fijamente sin cambiar de expresión. Yo no valgo gran cosa. No tengo nada de qué enorgullecerme. Antes era mucho más bruto que ahora, más insensible, más egoísta. Así que quizá no habría sido la persona adecuada para ti. Pero una cosa sí puedo asegurártela. Jamás habría podido cansarme de ti. En ese sentido soy distinto a los demás. En lo que respecta a ti, soy una persona muy especial. Puedo sentirlo. Shimamoto volvió a mirarse las manos que reposaban sobre la mesa. Las tenía ligeramente abiertas, como si quisiera estudiar la forma de sus 10 dedos. Oye, Hajime, dijo. Es una lástima, pero hay cosas que no pueden volver atrás. Una vez has dado un paso hacia adelante, por más que lo intentes, ya no puedes retroceder. Si se estropean, así se quedan para siempre. Fuimos a escuchar los conciertos para piano de Liszt. Si tienes tiempo, podemos ir juntos, me había propuesto Shimamoto. Los interpretaba un famoso pianista sudamericano. Busqué tiempo y me fui con ella al auditorio de Ueno. Fue una interpretación magnífica. La técnica era impecable, la música poseía elegancia y profundidad, y podía sentirse en todo momento la viva emoción del pianista. Sin embargo, por más que cerré los ojos e intenté concentrarme en la música, no conseguí que me absorbiera. Un fino velo se interponía entre la música y yo. Un velo muy fino, casi imperceptible, pero que pese a mis esfuerzos, me impidió pasar al otro lado. Después del concierto, cuando se lo dije a Shimamoto, ella me dijo que había tenido la misma sensación. ¿Qué fallaba?, me preguntó. La interpretación me pareció excelente. ¿No te acuerdas? En el disco que escuchábamos nosotros hacia el final del segundo movimiento, se oían 2 veces un cree, cree. Y yo le encuentro a faltar, la verdad. Ella se rió. No creo que eso pueda llamársele un criterio artístico. ¿Y qué más da? El arte se lo puede comer una águila calva si le apetece. A mí, digan lo que digan, me falta que él cree. Tienes razón, admitió Shimamoto. Pero, ¿qué has dicho sobre águilas calvas? ¿Qué es eso? Los buitres son calvos, pero no las águilas. Vamos, no sé de ninguna que lo sea. De vuelta a casa en el tren, le expliqué con todo detalle la diferencia entre el águila calva y el buitre, cuál era el hábitat de cada uno, las diferencias entre el chillido de una y otro, los distintos periodos de celo. El águila calva se alimenta del arte, el buitre devora los cadáveres de personas anónimas. «¿Qué tipo tan raro eres?», dijo ella riendo, y nuestros hombros se rozaron un instante por encima del respaldo. Nuestros cuerpos se tocaron por primera vez en 2 meses. Pasó marzo, llegó abril. Mis 2 hijas empezaron a ir a la misma guardería. Liberada del cuidado de las niñas, Yukiko entró en un grupo de voluntarios del barrio que trabajaba para buscar instalaciones para los niños discapacitados. Solía ser yo quien llevaba e iba a recoger a mis hijas a la guardería. Si no tenía tiempo, iba ella. Viendo cómo crecían las niñas, me daba cuenta de que el tiempo también pasaba para mí. Ellas crecían día a día, solas, fueran cuales fuesen mis designios. Yo las quería, por supuesto, y verlas crecer representaba una de mis mayores dichas. Pero al ver que se hacían mayores, a veces sentía una terrible opresión. Era como si dentro de mí fuera creciendo un árbol a toda prisa, un árbol que echaba raíces y extendía las ramas, y conforme iba desplegándose, me oprimía las entrañas, la carne, los huesos y la piel. A veces esta idea me angustiaba hasta el punto de quitarme el sueño. Una vez a la semana veía a Shimamoto y hablaba con ella. Llevaba a mis hijas a la guardería y las iba a recoger. Hacía el amor con mi mujer varias veces a la semana. Desde que veía a Shimamoto me acostaba con Yukiko más a menudo que antes. No era porque me sintiera culpable, sino porque abrazarla o que ella me abrazara era la única forma de sentirme aferrado a algo. Oye, ¿qué te pasa? Últimamente estás un poco raro, me dijo Yukiko un día. Era una tarde después de hacer el amor. Jamás había oído que a los hombres les aumentara de repente a los 37 años el impulso sexual. Pues nada especial, lo normal, dije. Yukiko se me quedó mirando. No sé qué te debe andar rondando por la cabeza, dijo. En mi tiempo libre escuchaba música clásica mirando distraídamente al cementerio de Aoyama por la ventana de la sala de estar. No leía tanto como antes. Me costaba cada vez más concentrarme en la lectura. Vi varias veces a la joven de Mercedes 260E.
Charlábamos esperando a que nuestras hijas salieran de la guardería, de asuntos prácticos que solo atañían a las personas que vivían en Aoyama, el aparcamiento de qué supermercado estaban más vacíos y a qué hora, qué restaurante italiano había cambiado de cocinero con la consiguiente pérdida de calidad, que el mes próximo de Miyama había rebajas de vino de importación. Vamos, pensé, la típica cháchara de marujas. En todo caso, esos eran los únicos temas que teníamos en común. A mediados de abril, Shimamoto volvió a aparecer. La última vez que nos encontramos estuvimos hablando sentados en la barra del Robin's Nest, pero poco antes de las 10 me llamaron del bar y tuve que acudir sin falta. Volveré en 30 o 40 minutos, le dije. De acuerdo, me dijo con una sonrisa. Tú no te preocupes, te esperaré leyendo. Cuando tras resolver el asunto corrí de vuelta al local, su taburete estaba vacío. Eran poco más de las 11. Me había dejado un mensaje sobre la barra escrita en el dorso de una caja de cerillas. Por una temporada quizá no pueda venir. Tengo que volver a casa. Adiós. Cuídate. Durante semanas me sentí terriblemente perdido. No sabía qué hacer. Daba vueltas por la casa sin sentido. Recorría las calles. Iba a recoger a mis hijas pronto. Charlaba con la joven del Mercedes 260E. Fuimos a una cafetería cercana a tomar un café y hablamos como de costumbre de las verduras de Kinokuniya, de los huevos fertilizados del Natural House y de las rebajas de Mickey House. Me dijo que le encantaba la ropa de Inaba Yoshie y que, antes de cada temporada, encargaba por catálogo toda la ropa que quería. Luego hablamos de un delicioso restaurante de anguilas que ya ha cerrado, cerca de la comisaría de Omotesando. Pronto congeniamos. Ella era mucho más abierta y simpática de lo que aparentaba, lo que no quiere decir que me atrajera sexualmente. Yo solo quería hablar con una persona cualquiera y de cualquier cosa, y lo que necesitaba, además, era una charla inofensiva, absurda. Necesitaba una charla que, por más que se prolongara, jamás me condujera a Shimamoto. Cuando terminaba de resolver mis asuntos, iba de compras a los grandes almacenes. Un día adquirí 6 camisas de golpe, compraba juguetes y muñecas para las niñas, joyas para Yukiko. Fui muchas veces al salón del BMW a mirar un M5 y le hice explicar al vendedor hasta los más mínimos detalles pese a no tener ninguna intención alguna de comprarlo. Sin embargo, tras varias semanas de inquietud, volví a centrarme en mi trabajo. Decidí que no podía seguir así durante mucho tiempo. Llamé a un diseñador y a un interiorista para tratar las reformas de los locales. Había llegado la hora de cambiar la decoración y de revisar el sistema de gestión. Los locales tienen periodos de continuidad y periodos de cambios, igual que las personas. Cualquier cosa, si sigue igual indefinidamente, va perdiendo energía. Desde hacía tiempo sentía que había llegado la hora de las reformas. Un jardín de ensueño jamás debe de cansar a la gente. En primer lugar, opté por reformar el bar de arriba abajo. Tenía que convertirlo en un local mucho más funcional, así que, en aras de la funcionalidad, sustituí algunas instalaciones poco prácticas y reformé aquellas partes que habían sido concebidas primando los criterios estéticos. Había llegado la hora de revisar el sistema de audio y el aire acondicionado. También el menú pedía a gritos grandes cambios. Primero hablé con cada uno de los empleados, sondeé su opinión y elaboré una lista exhaustiva de lo que había que renovar y cómo. Resultó una lista muy larga. Expliqué detalladamente a los diseñadores la imagen concreta que del nuevo bar tenía en mi cabeza y les hice trazar los planos. Luego añadí unos detalles que se me habían ocurrido y les pedí que rehicieran los planos. Repetí la operación infinitas veces. Estudié cada uno de los materiales. Pedí presupuestos a los constructores y ajusté la calidad y el precio. Tardé 3 semanas en encontrar las jaboneras de los lavabos. Durante estas 3 semanas recorrí todas las tiendas de Tokio buscando la jabonera que soñaba. Todo ello representaba un trabajo ingente, pero eso era precisamente lo que yo quería. Pasó mayo, llegó junio, Shimamoto no apareció. Pensaba que se había ido para siempre. Por una temporada quizá no pueda venir, había escrito. Me atormentaba la ambigüedad de aquel quizá y de aquel por una temporada. Tal vez no volviera. Yo no podía sentarme a esperar a ese quizá y ese por una temporada. De seguir viviendo así acabaría completamente desquiciado. Ante todo, intenté no permanecer ocioso. Iba con más frecuencia a la piscina. Cada mañana nadaba casi 2000 metros de un tirón. Luego hacía pesas en el gimnasio de arriba. Pasada la primera semana, mis músculos lanzaban alaridos de dolor. Un día, parado ante un semáforo, se me agarrotó la pierna izquierda y durante unos instantes no pude pisar el embrague.
pero al poco tiempo los músculos se habituaron. El ejercicio físico no me dejaba tiempo para pensar en mis problemas y me daba fuerzas para concentrarme en los detalles de la vida diaria. Evitaba quedarme abstraído. Me esforzaba en centrarme al máximo en cualquier actividad. Cuando me lavaba la cara lo hacía a conciencia. Cuando escuchaba música lo hacía a conciencia. En realidad, de no haberlo hecho así no habría podido seguir viviendo. En verano, Yukiko y yo llevamos a las niñas al chalet de Hakone, lejos de Tokio, en plena naturaleza. Parecían más relajadas y contentas. Las tres agarraban flores, observaban los pájaros con unos prismáticos, se perseguían las unas a las otras, se bañaban en el río, o permanecían en el jardín sin hacer nada. Pero ellas no sabían la verdad. No sabían que un día de nieve, de haberse cancelado el vuelo a Tokio, yo lo habría dejado todo y me habría ido con Shimamoto. Aquel día me había sentido capaz de dejarlo todo. El trabajo, la familia, el dinero. Habría renunciado a todo sin pestañear. Y ahora no podía quitarme a Shimamoto de la cabeza. La sensación que había tenido al abrazarle y besarle en la mejilla permanecía vívida en mi memoria. Y cuando hacía el amor con mi mujer no lograba apartar su imagen de mi mente. Nadie sabía cuáles eran mis verdaderos pensamientos, al igual que yo no sabía cuáles eran los de Shimamoto. Hice coincidir las reformas con las vacaciones de verano. Mientras mi mujer y mis hijas estaban en Hakone, me quedé solo en Tokio supervisando las obras y dando las últimas indicaciones. A ratos libres iba a la piscina y hacía pesas en el gimnasio. Los fines de semana me acercaba a Hakone, nadaba con mis hijas en la piscina del hotel Fujija y luego comíamos juntos. Por la noche hacía el amor con mi mujer. Aunque me aproximaba a lo que llaman mediana edad, no había engordado ni un gramo, tampoco me clareaba el pelo, ni tenía canas. Gracias a la práctica regular del deporte, no sentía la menor decadencia física. Llevaba una vida ordenada, evitaba los excesos, tenía cuidado con la comida, no había estado jamás enfermo, nadie me hubiera echado más de 30 años. A mi mujer le gustaba tocarme los músculos del pecho, el vientre plano, acariciarme el pene y los testículos. También ella iba al gimnasio y hacía ejercicio con regularidad, pero no lograba librarse de la grasa superflua. Es la edad, por desgracia, me dijo un día suspirando. Pierdo peso, pero el Michelin de la cintura no desaparece. Pero si a mí me gusta tu cuerpo tal como está, no hace ninguna falta que te mates haciendo ejercicio y dietas, no estás gorda. No mentía, me gustaba su cuerpo suave, un poco metido en carnes, me gustaba acariciar su espalda desnuda. Tú no entiendes nada, replicó negando con la cabeza. No digas tan a la ligera que te gusto así, pero si a duras penas logro mantenerme como estoy. Un extraño habría pensado que llevábamos una vida de ensueño. Incluso a mí me lo parecía a veces. Me encantaba mi trabajo y ganaba mucho dinero. Tenía un apartamento de 4 habitaciones en Aoyama y un pequeño chalet en las montañas de Hakone, un BMW y un Jeep Cherokee. Tenía una familia feliz. Amaba a mi mujer y a mis hijas. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Si mi mujer y mis hijas me hubieran acercado y me hubiesen pedido humildemente que les dijera que podían hacer ellas para ser mejores y para que yo las quisiera más, no habría sabido qué responder. No podía hacerles el más mínimo reproche. No tenía ninguna queja sobre mi vida familiar, ni se me ocurría una vida mejor. Pero desde que Shimamoto había dejado de venir, me parecía hallarme sobre la superficie sin aire de la luna. Al desaparecer ella, no podía encontrar en este mundo a nadie a quien abrirle mi corazón. En las noches de insomnio yacía en la cama recordando una vez tras otra el aeropuerto nevado de Ishikawa. Pensé que a fuerza de evocarlos, aquellos recuerdos irían perdiendo fuerza, pero no palidecían. Cuanto más los evocaba, más intensidad cobraban. El anuncio del retraso de los vuelos para Tokio en el panel del aeropuerto, la nieve cayendo con fuerza al otro lado de los ventanales, tan espesa que no se podía ver a 5 metros. Shimamoto, inmóvil con los brazos cruzados, sentada en el banco, llevaba un chaquetón azul marino y una bufanda enrollada alrededor del cuello. Su cuerpo exhalaba olor a lágrimas y tristeza. Aún podía olerlo ahora. A mi lado, mi mujer respiraba acompasadamente. Ella no sabe nada. Cerré los ojos y negué con un movimiento de cabeza. Ella no sabe nada. Recordé cómo en el aparcamiento de la bolera cerrada le había hecho beber nieve fundida pasándosela de mi boca a la suya. La recordé bajo mi brazo recostada en mí en el avión. Recordé sus ojos cerrados, sus labios entreabiertos al suspirar, su cuerpo suave y exhausto.
Entonces ella me quería de verdad, me había abierto su corazón, pero yo me había detenido en aquel mundo sin vida, desierto como la superficie de la luna. Poco después Shimamoto se había ido y mi vida había vuelto a perderse. En aquellas noches de insomnio rememoraba los recuerdos con toda su intensidad. Me despertaba a las 2 o a las 3 de la madrugada y ya no podía volver a conciliar el sueño. Saltaba de la cama, iba a la cocina, me servía un whisky y me lo bebía. Desde la ventana se veía el cementerio oscuro, y más abajo en la carretera, los faros de los coches que pasaban. Con el vaso en la mano me quedaba contemplando esta escena. Las horas que iban de la medianoche al alba eran largas y duras. A veces pensaba que llorar me produciría alivio, pero no sabía por qué llorar. No sabía por quién llorar. Era demasiado egoísta para llorar por los demás, demasiado viejo para llorar por mí. Y llegó el otoño. Yo había tomado ya una decisión. No podía seguir viviendo de aquella forma. Esa era mi conclusión definitiva. Capítulo 13. Una mañana, después de llevar a las niñas a la guardería, fui como de costumbre a la piscina y nadé unos 2000 metros. Nadaba imaginando que me había convertido en un pez. Un simple pez que no tenía nada en qué pensar, ni siquiera en nadar. Bastaba con que estuviera allí, a solas conmigo mismo. Ser un pez debía de consistir en ello. Al salir de la piscina me duché, me puse una camiseta y unos pantalones cortos y empecé a hacer ejercicio de pesas. Luego me dirigí al piso de un solo ambiente que había alquilado como oficina cerca de casa y puse al día los libros de cuentas de los dos locales. Calculé los salarios de los trabajadores y perfilé los detalles para la renovación del Robin's Nest que tenía prevista para febrero del próximo año. A la 1 regresé a casa y comí como siempre con mi mujer. «Oye, esta mañana ha llamado a mi padre», me dijo Yukiko, con prisas como de costumbre, para hablarme de unas acciones. Me ha dicho que nos harán ganar mucho dinero, que es algo seguro y que compre. Información estrictamente confidencial. Por lo visto esta vez es algo muy especial, no es como siempre. No se trata de una simple información, ha dicho, esto es un hecho. Si tan seguro está de que se puede ganar dinero, podría haber comprado él en vez de decírmelo a mí. ¿Cómo es que no lo ha hecho? Dice que quiere agradecerte algo, que es algo personal, y que tú ya lo entenderás, que yo no sé nada. Por lo visto te pasa la parte que le correspondería a él. Dice que invirtamos todo el dinero que podamos, que no hay de qué preocuparse, que ganaremos seguro, y que si no fuese así él cubriría las pérdidas. Dejé el tenedor dentro del plato de pasta y alcé la cabeza. ¿Y? Tenía que comprarlo antes posible, así que he llamado al banco y he cancelado los 2 depósitos a plazo fijo. He fijado el dinero a Nakayama, de la compañía de valores, y le he dicho que invirtiera enseguida en la firma que me ha indicado mi padre. Claro que solo he comprado por valor de unos 8 millones en total. ¿Crees que debería haber comprado más? Bebí agua. Busqué las palabras apropiadas. ¿Por qué no me lo has consultado antes? ¿Consultarte? Pero si tú siempre compras cuando te lo dice mi padre. Respondió ella como si no comprendiera el reproche. Si me has hecho hacer lo mismo muchas veces. Siempre dices que haga lo que él me aconseja del modo que a mí me parezca. Y esta vez he hecho lo mismo que siempre, ni más ni menos. Mi padre me ha dicho que corría prisa, que era el mejor comprar una hora antes de que después. Y yo he seguido su consejo. Tú estabas en la piscina, no podía ponerme en contacto contigo. ¿Qué hay de malo en ello? De acuerdo, no importa, dije. Pero vende todo lo que has comprado esta mañana. ¿Que lo venda?, preguntó Yukiko, y me miró fijamente con los ojos entrecerrados como si algo la deslumbrara. Vendes todo lo que has comprado y devuelves el dinero a la cuenta del banco. Pero si lo hago entre la comisión de la compraventa de las acciones y la comisión del banco perderemos mucho dinero. Tanto da, repliqué. Se pagan las comisiones sin paz, no importa que perdamos dinero. Vende todas las acciones que hayas comprado hoy, todas, sin guardar ni una. Yukiko suspiró. ¿Qué pasó el otro día entre mi padre y tú? ¿Te ha metido en algo raro? No respondí. ¿Pasó algo? Oye, Yukiko, a decir verdad me he hartado de este asunto, eso es todo. No quiero ganar más dinero en bolsa. Yo trabajo y me gano el dinero con mis propias manos. Hasta ahora me ha ido bien así. Y hasta ahora tú no has pasado nunca los estrecheces, ¿no es así? ¿No es cierto? Sí, ya lo sé. Ya sé que haces muy bien tu trabajo y yo jamás me he quejado. Te soy muy agradecida y te respeto. Pero mi padre lo ha hecho con la mejor intención. Solo quería ser amable contigo. Ya lo sé, Yukiko, pero... ¿qué crees que quiere decir información estrictamente confidencial?
¿Qué crees que significa lo de ganarán dinero con toda seguridad? No lo sé. Pues manipulación de la bolsa, dije. ¿Comprendes? En una compañía se manipulan las acciones para que den unas ganancias artificiales y luego se reparten los beneficios. Y ese dinero va a parar a los bolsillos de los políticos o pasa a los fondos de dinero negro de las compañías. Ese no es el tipo de acciones que tu padre nos aconsejaba comprar. Hasta ahora nos decía que probablemente ganaríamos dinero. No eran más que rumores que le habían llegado, nada más. Normalmente ganaba, aunque no siempre. Pero esta vez es distinto. Esto me huele a chanchullo. Y en lo posible no quiero tener nada que ver. Con el tenedor en la mano, Yukiko se quedó reflexionando unos instantes. ¿De verdad crees que se trata de una manipulación ilegal de acciones? Si lo quieres saber, pregúntaselo directamente a tu padre. Pero mira, Yukiko, una cosa sí te la puedo decir. Acciones que tengan un beneficio garantizado no existen en ninguna parte del mundo. Para conseguir esa garantía tiene que darse alguna manipulación ilegal. Mi padre estuvo empleado en una compañía de valores hasta la jubilación durante casi 40 años. Trabajó muy duro, de la mañana a la noche, y lo único que dejó fue una casita de nada. Muy hábil no debía de ser, seguro. Mi madre cada noche repasaba las cuentas de la casa preocupada porque por una diferencia de 100 o 200 yenes no le cuadraban los números. ¿No lo entiendes? Ese es el tipo de hogar en el que yo he crecido. Dices que no has podido mover más de 8 millones, pero Yukiko, ese dinero es de verdad. No son los billetes del Monopoly. Las personas normales, las que van cada día al trabajo en trenes atestados, no ganan 8 millones en un año aunque se deslomen trabajando y hagan todas las horas extraordinarias que puedan. Yo llevé ese tipo de vida durante 8 años, pero jamás logré ganar en un año esa cantidad. Ni siquiera después de trabajar 8 años, ni de lejos. Creo que tú no debes entender de qué tipo de vida te estoy hablando, ¿verdad? Yukiko no dijo nada. Permanecía con los labios apretados y la mirada fija en el plato. Me di cuenta de que había alzado el tono de voz y lo bajé. Dices que en medio año, seguro que la cantidad invertida se habrá doblado, que los 8 millones se habrán convertido en 16, y lo afirmas como si fuera lo más natural del mundo. Pero yo creo que esa percepción de las cosas es errónea. Yo mismo, sin darme cuenta, he ido cayendo en ella. También he sido cómplice, y por eso cada vez me siento más vacío. Yukiko me miraba fijamente por encima de la mesa. Me callé y continué comiendo. Sentía que algo estaba temblando dentro de mí. No sabía si era irritación o enfado, pero fuese lo que fuese no podía detener el temblor. Perdona. Perdona. No tenía que haberme metido en eso, dijo mucho después Yukiko en voz baja. No importa, no te estoy reprochando nada. De hecho, no estoy acusando a nadie de nada. Y por lo que respecta a las acciones que he comprado, ahora llamo por teléfono y las vendo todas, sin conservar ni una. Así que no estés tan enfadado. No lo estoy. Seguí comiendo en silencio. Oye, ¿no tendrás algo más que decirme?, preguntó Yukiko. Me miró fijamente. Si te preocupa algo más, dímelo sin tapujos, aunque te cueste. Haré cuanto pueda para ayudarte. Ya sé que no valgo gran cosa, que no sé cómo funciona el mundo y que no sé llevar un negocio, pero no quiero que seas infeliz. No quiero que estés ahí con esa cara de pena. ¿No será que estás insatisfecho con la vida que llevas? Sacudí la cabeza. No tengo ninguna queja. Me gusta mi trabajo y a ti te quiero. Solo que a veces no puedo aceptar el modo de hacer las cosas de tu padre. No es que personalmente tenga nada contra él. Y lo de ahora reconozco que lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Y es algo de agradecer. Así que ya ves, no es que esté enfadado. Solo que a veces acabo por no saber quién soy. A veces no sé si hago bien o no y me siento confuso. Por eso no quiere decir que esté enfadado. Pues lo pareces. Suspiré. Y siempre estás suspirando de ese modo, añadió Yukiko. Últimamente parece que te irrite algo. Estás como abstraído, pensando en algo. No sé. Yukiko nos desvió la mirada. Seguro que algo te está dando vueltas en la cabeza, dijo. Pero no sé qué es. Me gustaría ayudarte. De repente sentí un violento impulso de confesárselo todo. Pensé en lo aliviado que me sentiría si se lo contara. Así ya no tendría que ocultar nada más. No habría necesidad alguna de fingir, ni tendría que mentir. Oye, Yukiko, estoy enamorado de otra mujer y no logro quitármela de la cabeza. Me he contenido muchas veces, me he contenido pensando en ti y en las niñas, pero ya no puedo más, no puedo contenerme más. La próxima vez que la vea pienso tomarla entre mis brazos, pase lo que pase. Ya no puedo aguantar más. He hecho el amor contigo pensando en ella.
Me he masturbado pensando en ella. Por supuesto no le dije nada. En aquel momento contarle esas cosas a Yukiko no serviría de nada. Solo conseguiría hacernos desgraciados a todos. Después de comer volví a la oficina y me dispuse a terminar el trabajo, pero no podía concentrarme. Me sentía fatal pensando que le había hablado a Yukiko en un tono innecesariamente coercitivo. Lo que le había dicho en sí, tal vez fuera correcto, pero yo no era nadie para hablarle de aquella forma. Yo le había mentido, había visto a Shimamoto a sus espaldas. No tenía ningún derecho a darle lecciones. Ella se preocupaba por mí, eso estaba muy claro y era, además, consecuente con su manera de ser. ¿Había en mi manera de vivir alguna coherencia? ¿Alguna convicción de la que valiera la pena hablar? Pensando en esto y lo otro se me fueron las ganas de trabajar. Puse los pies sobre la mesa y con el lápiz en la mano me quedé largo tiempo mirando por la ventana. Desde mi oficina se veía un parque. Hacía buen tiempo y en el parque había muchos niños acompañados de sus madres. Los niños jugaban en el cuadro de arena y se deslizaban por el tobogán, y las madres, mientras tanto, charlaban unas con otras vigilándolos por el rabillo del ojo. Aquellos niños me recordaron a mis hijas. Tenía muchas ganas de verlas. Me apetecía andar por la calle llevando una en cada brazo tal como solía hacer. Deseaba sentir el calor de sus cuerpos. Al pensar en ellas me acordé de Shimamoto. Me recordé de sus labios entreabiertos. La imagen de Shimamoto era mucho más potente que la de mis hijas. Cuando empezaba a pensar en ella me resultaba imposible pensar en nada más. Salí de la oficina, caminé por la avenida Aoyama, me dirigí a la cafetería donde solía quedar con Shimamoto. Me tomé un café, empecé a leer. Cuando me cansé de leer, pensé de nuevo en ella. Me venían a la cabeza fragmentos de conversaciones que habíamos mantenido en aquella misma cafetería. Recordaba cómo sacaba un Salem de su bolso y le encendía. Recordaba cómo se apartaba el flequillo con naturalidad, cómo sonreía ladeando ligeramente la cabeza. Pronto me cansé de estar allí sentado, solo. Decidí dar un paseo hasta Shibuya. Me gustaba andar por las calles, mirar las diferentes tiendas y edificios, observar a la gente en sus gestos cotidianos. También me gustaba la sensación de desplazarme por la ciudad sobre mis dos piernas. Pero aquel día todo cuanto había a mi alrededor me parecía lúgubre y vacío. Tenía la sensación como si todos los edificios estuvieran medio en ruinas, todos los árboles de la calle hubieran perdido sus colores, y toda la gente hubiese renunciado a sus sentimientos más puros, a sus sueños más vivos. Entré en un cine que supuse vacío y me quedé con los ojos fijos en la pantalla. Cuando acabó la película salí a las calles del atardecer, me metí en el primer restaurante que encontré y comí algo ligero. La estación de Shibuya estaba atestada de oficinistas que volvían a sus hogares. Igual que una película vista a cámara rápida, los trenes llegaban uno tras otro y engullían a la gente de los andenes. Recordé que era justo ahí donde había encontrado a Shimamoto. Había sucedido 10 años atrás. Yo entonces tenía 28 años y aún estaba soltero. Ella todavía cojeaba. Llevaba un abrigo rojo y grandes gafas de sol. Había andado desde allí hasta Aoyama. Parecía que aquello hubiese sucedido 100 años atrás. Evoqué, una tras otra, las imágenes que había visto aquel día, el gentío de finales de año, la manera de andar de Shimamoto, cada una de las esquinas que ella había doblado, el cielo cubierto de nubes, la bolsa de los grandes almacenes que colgaba de su mano, la taza de café intacta, las canciones de Navidad. Volví a arrepentirme de no haberme decidido a abordarla. Yo entonces no estaba atado, no tenía que abandonar nada. Entonces lo hubiera podido estrechar con fuerza entre mis brazos, marcharme con ella a alguna parte. Y fuera cual fuese la situación en la que se encontrara, juntos habríamos luchado con todas nuestras fuerzas y habríamos podido resolverla. Pero yo había perdido la oportunidad para siempre. Aquel hombre me había sujetado por el codo y mientras tanto, Shimamoto se había subido al taxi y había desaparecido. Agarré uno de aquellos trenes atestados y volví a Aoyama. Mientras estaba en el cine el tiempo había empeorado y el cielo se había cubierto de negros nubarrones cargados de lluvia. Parecía que iba a empezar a llover de un momento a otro. No llevaba paraguas e iba vestido tal como por la mañana. Una disculpa. No llevaba paraguas e iba vestido tal como por la mañana. Había ido al gimnasio, con una parca, unos tejanos y unas zapatillas de deporte. La verdad es que estuve a punto de irme a casa, como de costumbre, a ponerme el traje, pero no me apeteció. ¿Qué más da?
pensé. Por una vez que fuera al bar sin corbata no pasaría nada. A las 7 empezó a llover. Era una lluvia suave pero pertinaz de otoño que parecía que fuera a durar eternamente. Primero fui al bar como de costumbre a ver cómo iba la clientela. Gracias a haber planeado cada detalle de antemano y haber estado presente durante las obras, las reformas se habían llevado a cabo tal y como las había previsto. El bar era ahora mucho más práctico, un lugar donde podías relajarte con facilidad. La iluminación era más suave, la música casaba mucho más con el ambiente. En el nuevo bar había hecho instalar el fondo, una cocina independiente y había contratado a un cocinero profesional. En el menú figuraban platos sencillos pero refinados. Mi idea era servir un tipo de cocina que huyera de lo superfluo, pero que un principiante jamás pudiera hacer. Además, como no se trataba más que de un simple acompañamiento de la bebida, tenía que ser fácil de comer. Cada mes cambiaba el menú de arriba abajo. No fue sencillo encontrar un cocinero que respondiera a todas mis exigencias. Finalmente logré dar con uno, aunque tuve que pagarle un sueldo muy alto, mucho más de lo que había previsto, pero solo ganaba y yo me sentía satisfecho del resultado. También los clientes parecían estarlo. Pasadas las 9, abrí un paraguas del bar y me dirigí al Robin's Nest, y a las 9:30 apareció Shimamoto. Cosa extraña, venía siempre a las noches de lluvia apacible. Fin del capítulo 13. Pues bueno, habiendo leído estos 2 capítulos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, para que no te pierdas la siguiente narración que va a ser ya para darle fin a este libro. No te olvides de darle suscribir, así como a darle like si es que te está gustando esta narración. Y pues nada, ya nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.